El tema de hoy, los límites. Cuando Raúl me propuso, vas a hablar sobre los límites, como soy rebelde, y todos nosotros seguramente en algún momento cuando nos quisieron poner límites, sentíamos que en realidad era un freno, ¿no?, a nuestra expresión. Entonces surge el título, los límites, ¿nos aprisionan o nos liberan? En la imagen vemos unas mariposas que podríamos ser cada uno de nosotros tratando de alcanzar vuelo, ¿no? En lo íntimo el espíritu, encarnado o desencarnado, anhela la libertad. La anhela, la desea, la busca. Ahora, lo que nosotros tenemos que tratar de analizar hoy es si los límites bien puestos nos generan libertad o nos aprisionan. Y para eso se me ocurrió buscar límites. Vemos una imagen, límite de velocidad 50 kilómetros por hora. Imagínense que estamos en el sur y nadie de nosotros, calculo, salvo que estemos locos, superaríamos esa velocidad, aunque el auto nos lo permita, ¿no? Porque un auto puede correr a 80, 100, 120, dependiendo del auto. ¿Por qué no lo haríamos? Porque las consecuencias son claras, ¿no? El terreno es un terreno con nieve, seguramente la carretera tiene una película de hielo y cualquier mínimo desvío terminaríamos o despistados en el mejor de los casos o con un accidente grave. ¿Qué serían las consecuencias de romper con esos límites que en este caso están puestos acá por la municipalidad de, vaya a saber quién, dónde? Porque capaz que antes hubo accidentes en ese lugar. Entonces es lógico que esté esto, porque es para salvarnos a nosotros mismos. Los límites, en este caso, este lugar, esta alarma, este cartel, pueden ser límites que nosotros mismos, por conocimiento de causa anterior, o por escuchar nuestra conciencia, que es donde está grabada la ley de Dios, decimos, no, basta. Yo sé que si hago esto, voy a pasar por esto, esto y esto. Conozco las consecuencias y porque no quiero sufrir, me limito a mí mismo. ¿Quién pone los límites mayores? Dios, a través de sus leyes, que son inmutables, que son eternas, que son constantes, que son justas, que son buenas. Y como somos sus hijos, también Él nos invita a que hagamos lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos son espíritus, ahora les voy a leer la pregunta, son espíritus que en realidad son nuestros hermanos, porque todos somos hijos de Dios, pero Dios los ha puesto en este momento bajo nuestro cuidado. Puede ser que en otra encarnación la historia sea al revés, y puede ser que yo, por ejemplo, sea hijo de Simón y él se cobre todas aquellas que yo hoy le estoy haciendo pasar propio de mi imperfección. Fíjense esto. Pregunta 892 del libro de los Espíritus, Allan Kardec. Cuando los padres tienen hijos que le causan disgustos, ¿no son excusables si no sienten por ellos la ternura que hubiesen sentido en el caso contrario? No. Porque es una carga que se les ha confiado y su misión consiste en esforzarse para traerlo al bien. Pero esos disgustos son con frecuencia resultado de las malas costumbres que se les ha dejado adquirir desde la infancia. Cosechan entonces lo que han sembrado. ¿Quiénes cosechan lo que han sembrado? Los padres que están sintiendo los disgustos propios de no esforzarse lo suficiente por atraerlo hacia el bien. La mayoría de las veces
que nuestros hijos no reciben los límites. Ahora bien, ¿qué tipo de límites? ¿No? Porque si yo le brindo límites con violencia, con autoritarismo, con despotismo, una especie dictatorial en el hogar, en la cual hago valer mi poder, no voy a estar haciendo un bien hacia esa criatura que Dios me concedió para que yo lo educara y lo llevara hacia el bien, como dice acá la respuesta, sino que le voy a estar haciendo un mal. Pero nosotros tenemos la obligación moral, porque es una carga que se nos ha confiado, una carga entre comillas. Los hijos son lo mejor del mundo. Antes de ser padre uno tenía objetivos, ¿no? Extremadamente egoístas. Y desde un momento en el cual comienza a ser padre, deja de pensar en su felicidad, pseudo felicidad, y se empieza a ocupar de la felicidad de otros. Ustedes saben que tuve mellizos, ¿no? Imagínense, yo ya no sé ni cómo me llamo directamente. Pero bueno, como tuve mellizos, el más grande, Simón, se empezó a expresar de otra manera. Ya no tenía la atención completa de mamá y ahora, requiriendo la atención de mamá y de papá, comenzó a expresarse de maneras poco ortodoxas para mi forma de vista, ¿no? Y le voy a contar dos formas en las cuales actué. Una, mala, la otra, un poco mejor. En ambas sentí dolor, pero en una de ellas sentí culpa. Y ahora van a ver por qué. Nos encontramos en casa la semana pasada y Ana había salido. Entonces yo había quedado a cargo de 3 criaturas. 2 de ellas de 11 meses y Simón que tiene 4 años. Entonces veníamos bien. La primera media hora, bárbaro. Entonces yo miraba el reloj y digo, faltan 45 minutos, 44, venimos bien. En un momento me agrandé. Y cuando me agrandé fue como que me cayó todo encima. Vas a aprender el orgullo. Tenés que desarrollar la humildad, Jorge. Bueno, y entonces, ¿qué sucedió? Digo, le voy a poner una película a Simón. Vamos a ver Jurassic Park. Digo, vamos, llegan un poco más de tiempo. La lucha se hizo caca. ¿Y quién se hizo caca después? Tadeo. Entonces yo tenía en un brazo a uno, en un brazo al otro, y miraba la hora y digo, faltan 15 minutos. En 15 minutos llega mamá. Digo, los tengo en brazos 15 minutos, vamos bien, va pasando el tiempo. ¿Qué quiere hacer Simón? Jugar con los hermanos. Salí, Simón, tus hermanos están hechos caca, no te tires encima. Esa fue la primera vez. La segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, a la quinta vez le grité, dije, basta Simón, se terminó. No vas a ver más los dibujitos, me querés hacer enojar. Y lo estás logrando. Me enojé, lo reté, me fui con los bebés a la otra habitación. Simón quedó allá, no sé, lo dejé 15 minutos, llegó Ana, le di a los bebés y me sentí mal, pero muy mal, porque le había gritado. Porque en ese momento que tenía que ponerle los límites con amor, le puse los límites con enojo, con rencor, con ira. Entonces no lo estaba educando. Dije, de alguna manera tengo que reparar esto. Fui, hablé con él y digo, Simón, disculpame, estuve mal. Te levanté la voz, no tenía que hacerlo. Papá se equivoca, papá es imperfecto. Digo. Y Simón me pide perdón a mí, yo estuve mal, me tiré arriba de los bebés. Bueno, bárbaro, digo, perfecto. Primer día, la culpa. Digo, no va a pasar más esto. Al otro día, 24 horas después, Simón lo recibimos en el instituto donde estamos con Claudio, en Dignos. Entonces, llegamos a un acuerdo. Simón, lo primero que hace cuando llega es comer. Entonces, Simón, lo primero que haces cuando llegas es comer. Después de comer,
Jugás. Sí, papá. ¿Qué hizo apenas llegó? Empezó a correr. Igual les cuento, paréntesis, Simón para comer tarda hora y media, normal. Es densísimo. Pero yo creo que es igual para que yo trabaje la paciencia, deje la ansiedad de lado. Para que tengan una idea, para venir acá, estamos todos vestidos, empezamos a bajar la escalera y el señorito está vestido en calzoncillos y en medias. Imagínense yo, que no tengo ansiedad, o sea, que soy una persona completamente llena de paz. Imagínense cómo bajo la escalera. Bueno, entonces, vamos a comer, Simón, listo. Vamos a comer, iba, venía, no sé qué. Simón, le digo, como después de lo que había pasado el día anterior, Simón, si no te sentás a comer, le voy a pedir a Fabi que nos prepare las viandas y nos vamos. No, papi, vamos a comer. Simón. Yo mantenía una... Simón, para no gritarle, para tratarlo bien. Bueno, voy y le digo, Fabi, dame las viandas, por favor, nos vamos. Simón no quiere comer. Armamos las viandas, nos vamos. Apenas agarro la vianda y me voy, el señorito empezó a gritar, a patalear. No me quiero ir. Lo subí a UPA, estuvo 6 cuadras llorando. La gente, encima cocochito mío, yo lloraba y me mojaba la cara, el pelo, todo. Bueno, la gente nos miraba y yo digo, ¿qué pensará la gente? Que lo maté, lo subí al auto, nos fuimos a casa, se terminó durmiendo. Seguramente muchas veces está cansado, ¿no? Se levanta a 6:30 para ir al jardín. Pero esa vez fue la última. Al otro día comió bien y empezó a comer bien. Yo ese día no sentí culpa. ¿Por qué? Porque prioricé el sentimiento que yo tengo hacia él, que es el amor, para brindarle una educación, ponerle un límite a una actitud que está mal. Necesitamos orden, ¿no? Es la hora de comer, comemos, es la hora de jugar, jugamos. No, comemos jugando, comemos corriendo. ¿Está bien? Miren lo que le preguntan a Emmanuel a través de la mediunidad de Francisco Cándido Xavier en el Consolador que prometió Jesús. Pregunta 113. ¿Los padres espiritistas deben suministrar la educación doctrinaria a sus hijos o pueden dejar de hacerlo invocando las razones de que en materia de religión aprecian más la plena libertad de los hijos? La respuesta es muy larga. Yo seleccioné una parte, pero arranca diciendo Emmanuel que hasta los 7 años de edad el espíritu está en proceso de fijar la encarnación. Por ende es muy, pero muy maleable a brindarle enseñanzas, principalmente de materia religiosa, porque es la pregunta. Pero cualquier tipo de enseñanza, enseñanzas morales, costumbres, ayudarlo a que modifique hábitos nocivos que tiene a través de los límites, con amor. Miren cómo continúa Emmanuel la respuesta. El pretexto de que el niño debe desenvolverse con la máxima noción de libertad puede dar oportunidad a graves peligros. Ya se dijo en el mundo que el pequeño libre es la semilla del delincuente. La propia reencarnación no constituye en sí mismo una restricción considerable a la independencia absoluta del alma, necesitada de expiación y correctivo. Si hubiera querido ser libre, no hubiera encarnado, ¿no? Termina la pregunta haciendo referencia a que nosotros los padres tenemos la obligación de enseñarle valores, acercar a nuestro hijo hacia Dios, hablarle de la doctrina espírita, de la reencarnación, que somos un espíritu que tiene un cuerpo, para evitar que otro le enseñe cosas que nosotros no queremos que le enseñen. Principalmente por eso. Hablarles de sexualidad, hablarles de la drogadicción, hablarles de los cuidados, hablarles de todo
obviamente, en cada etapa de la vida. Para que cuando después esté en contacto con todo, sepa elegir. Es una obligación moral que tenemos como padres. Si no, después sufrimos esas consecuencias, como le respondían a Kardec en el libro de los Espíritus. Vimos que hay límites que nosotros mismos nos ponemos a nosotros, ¿no? Que podríamos denominarlo la reforma íntima. Vemos que hay límites que Dios nos pone para educarnos, que pueden ser cuestiones orgánicas, enfermedades de nacimiento, enfermedades que suceden por hábitos nocivos que yo estoy tomando ahora, o donde nazco, etcétera, 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 cuestiones laborales. Pero en relación a lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, aquellos límites que nos ponemos, tenemos que solamente poner límites a aquellas cuestiones que nos alejan de la ley de Dios. ¿Y por qué hago referencia a esto? Muchas veces, cuando nos vemos al espejo, y la imagen está puesta a propósito, para que lo recordemos, muchas veces nos ponemos límites negativos. Cuando decimos no puedo, cuando decimos no soy capaz, cuando decimos ya estoy grande para aprender algo nuevo, para estudiar. Nunca es tarde para crecer. Mientras estemos encarnados, significa que tenemos la oportunidad. Si no, desencarnaríamos y volveríamos al plano de las almas. En todos los aspectos de la vida, jamás le digamos que no a una oportunidad de progreso, a ayudar al prójimo. Por ejemplo, a venir el sábado a comer unas pizzas con amigos, a ir al centro educativo integral, a brindar una mano, a enseñar a que un niño aprenda a leer, o a una mamá que tenga fuerza para creer en sí misma. No digamos que no, no digamos que no. Y grabémoslo en lo íntimo, porque podemos todo. Jesús nos lo dijo, ustedes son dioses, pueden hacer lo que yo hice y mucho más. ¿Qué nos está diciendo? Que le demos para adelante. Eso. Y para finalizar, sin antes decirles que en el Centro Educativo Integral, voy a tomar más agua. Para aquellos que no conocen la obra o que la han escuchado, en el Centro Educativo Integral lo que se prioriza es la educación. Por eso es un centro educativo integral. La educación en todos los aspectos. Y acá estamos viendo una actividad que se realiza sábados y domingos, que está a cargo de nuestro amigo Omar y Claudio. Es la charla de ya son adolescentes igual. En esas charlas se hablan de cuestiones relacionadas al día a día. Ese día estaban hablando sobre la violencia. La violencia está al orden del día, porque es reaccionar, ¿no? Es dar rienda suelta a las emociones primitivas, es golpear, es insultar, es permitirse eso sin darse cuenta que se están dañando a sí mismos. Y eso es lo que hablaba Claudio, eso es lo que hablaba Omar. Y los chicos, ya hacía 2 semanas que venían hablando de esto. Entonces uno de los chicos, que es Alejo, les puedo asegurar que Alejo se enoja tanto que parece que le va a agarrar un ataque al corazón. Y tiene 10 años de edad. Y uno se pone mal, pues dice, si ahora que tiene 10 años se enoja así, no llega a los 30. Y no les estoy exagerando. Entonces Alejo decía, profe, el otro día me dijeron algo y yo me di media vuelta y me fui.
Entonces Claudio lo felicitaba. Y ese fue el primer día. Al segundo día volvieron con el mismo tema. Y este día Jere agarró y dijo, profe, a mí me dijeron algo y yo no respondí. Pero uno de los chicos por lo bajo le tiró algo como menospreciando esa actitud, ¿no? Como que no era nada. Entonces acomodó la historia y dijo, no, profe, en realidad me dijo tal y tal cosa y yo fui y le pegué una piña. Entonces yo estaba ahí escuchando la charla y les puedo asegurar que hay veces que no me puedo callar porque me genera una bronca. Porque le estaban festejando a un nene de 11 años o 10 que le había pegado una piña a otro. Una total estupidez. Entonces le digo, sí, pegar una piña es lo más fácil del mundo. Bueno, cuando nos dicen algo y me enojo y le pego, es lo más fácil del mundo. Sí, es lo normal. Es de macho contenerse, guardársela y dar media vuelta e irse. Porque si no significa que aquello que me dijeron lo estoy aceptando. Y no tenemos que aceptar las estupideces o cosas malas que dicen de nosotros. Y ahí terminaba la charla de adolescentes. Quiera Dios, queridos amigos, que después de hoy no nos limitemos más, que sí pongamos límites a las cosas negativas que nos dañan, educándolas con amor, como lo haríamos con nuestros propios hijos. Por sus oídos tan atentos, por miradas cálidas y sonrisas, muchísimas gracias. Nos disponemos para el pase.